Munas paja suyaykuy, gustas paja suyaykuy, Wamangalaw manta, winta munay kama, Arkipalaw manta, puti munay kama. Gello y gello, duraznuchay, puka puka manzanachay, Pipakta may pakta, gello yakuchkanki, Pipakta may pakta, puka yakuchkanki. En este año 2011, con motivo del centenario del nacimiento de José María Arguedas, se programaron en todo el mundo diferentes actividades en honor al escritor, antropólogo, poeta y etnólogo peruano, entre las que se cuenta esta presentación sobre mis interpretaciones pictóricas inspiradas en sus obras. Agradezco a la señora ministro Lilian Bayón de Amézaga, al señor embajador del Perú en Argentina, señor Nicolás Lynch, al agregado cultural señor Roland de Negri por su gentil invitación, al rector de la Universidad de Belgrano, señor Avelino Porto, a la Universidad Alas Peruanas y a todos los presentes por su amable atención. La temática anterior de mi pintura eran las casas coloniales antiguas de mi barrio, San Isidro, sus habitantes, el paisaje pampeano, los puertos a la orilla del Río de la Plata y las islas del Delta. Pero hace ya una veintena de años que una querida amiga y vecina, Sonia Romero, me trajo, pensando que me interesaría y como herencia de Alberto, su marido médico fallecido, la obra completa de José María Arguedas que él había adquirido en Cuba. Este regalo se produjo coincidentemente con el primero de mis numerosos viajes a la quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, Argentina, y especialmente a Tilcara. Allí, en las montañas del noroeste argentino, conocí el sol radiante de las alturas, el paisaje salvaje envuelto en su aire tan liviano, el gemido del viento por las tardes, los colores increíbles, la música y las festividades de su gente. Esa fue mi primera entrada en este nuevo mundo, y luego mi itinerario me fue acercando a más descubrimientos a través de mis viajes a Perú, Bolivia, Ecuador y México, juntamente con lecturas, visitas a museos, asistiendo a cursos y congresos, participando en las peregrinaciones y charlas con amigos especialistas en arqueología y antropología, quienes me han guiado y ayudado en la comprensión de estos temas. Así, desde el encuentro con la obra de Arguedas y mis viajes, mi interés artístico se centró en este mundo, a la vez antiguo y nuevo, el mundo de nuestra América profunda, los Andes y el dolor del pueblo indio. El cronotopo y las dos obras sobre las que disertaré son el resultado plástico de mi investigación y visualización de los personajes de Arguedas y de las creencias de civilizaciones que aún persisten. Mi cronotopo es un gran mapa paisaje que pretende ubicar al espectador en la geografía americana y que abarca en el tiempo desde la prehistoria precolombina hasta nuestros días. Conjuga movimientos cósmicos, míticos, humanos, religiosos, políticos y naturales en el continuo espacio-tiempo de la cosmogonía andina, donde el eterno caminar, el desplazarse a través del ascenso y descenso
desde la desértica costa del mar a los Apu Guamanis o a las selvas, tiene su correlato tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Entre sus principales protagonistas se encuentran la naturaleza americana, los Andes gigantescos, los dioses montaña, sagrados e indestructibles, la costa del mar Pacífico, las enormes dunas del inclemente desierto, atravesado por los ríos que bajan, por cuyo cauce se puede subir fatigosamente hacia los Andes de la costa, la cordillera oriental, alta y abrumadora, y la gran selva, el Hatun Yunca. El agua, de importancia primordial, llega de las cimas de los apus reverenciados. Se la encuentra en los manantiales, lagos y lagunas altoandinas. Allí moran las sirenas, a las que tanto el músico como el danzac les dejan por una noche sus instrumentos para ser consagrados. El mar, la mamacocha, madre de todas las aguas, también altamente venerada con las dos corrientes del Océano Pacífico, la fría desde el Polo Sur, que al ser empujada por la corriente cálida del norte, crea los temibles niños. Los puertos de antaño, por donde llegaban y zarpaban intrépidos mercaderes navegantes prehispánicos, con sus balsas cargadas de cobre, plata y textiles, para intercambiar y volver con la día de caracoles sagrados, el strombus, trompeta y símbolo del mar, y el spondylus, preanunciador de las lluvias, moneda del Inca y alimento de los dioses. La música y la danza constituyen parte primordial de la vivencia del hombre andino, como un fuerte medio de comunicación y cohesión. Los principales centros ceremoniales, santuarios y oráculos, prehispánicos y actuales. Desde los templos de Pachacamac en la costa, partían los habitantes de variados pueblos para el largo peregrinar, cargados con sus provisiones y mercaderías, subiendo la escalera Yoc, maravilla de ingeniería preinca, de casi 2000 escalones, hasta el santuario del Nevado de Pariacaca, a más de 6000 metros de altura, donde dejarán sus ofrendas, así como actualmente en las difíciles trepadas por los senderos se ofrecen en las zapachetas hojas de coca y una piedra a la Pachamama. Indicado por flechas que recuerdan la serpiente de 2 cabezas, figura el mito quechua de Huarochirí del siglo XVI, traducido al castellano por Arguedas, en el cual aparecen los 2 zorros mágicos que son los que detentan el conocimiento de lo que ocurre en los pueblos de arriba y en los de abajo, además de ser los intermediarios entre los hombres y los dioses. El zorro es venerado en el imaginario indígena por ser una suerte de ánima o fuerza, camac, que el poblador andino quisiera tener junto con su sabiduría, su habilidad y sus cualidades chamánicas. Se lo encuentra representado en el arte rupestre, en esculturas de barro y metal, en textiles, en cerámica y, según la arqueoastronomía preincaica, en la constelación oscura de la estrella del Zorro Atoc en la Vía Láctea, que ellos llaman el Hatun Mayu, el gran río del cosmos andino. En el espacio inscripto por el cuadrilátero fucsia, color de la Pachamama, está el centro, el corazón de esta historia. Es la región que actualmente en el Perú forman los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Es allí, en Andahuaylas, donde nace José María Arguedas el 18 de enero de 1911 y donde pasó su infancia, con sus profundas vivencias, las que le inspiraron la dirección de sus escritos y posiciones de defensa e integración del pueblo indígena en la política peruana, reivindicando al mestizaje como promesa del futuro. Allí también nace y se centra la actividad de los danzantes de tijeras, siendo justamente Arguedas quien comenzó la revalorización de esta danza
actualmente reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su antigüedad y valor simbólico. La obra arguediana está repleta de referencias e incorporaciones de formas culturales, orales, quechuas. Entre ellas, la danza de las tijeras. De allí que varios de sus personajes realicen acciones similares a las que hacen los bailarines durante esta danza de competencia. Como lo ha observado el propio Arguedas, los danzantes reales representan a los guamanis, apus o auquis, a los cerros, en tanto que divinidades, por cuanto ellos tienen el poder y son los poseedores de las venas de la tierra, ya que los ríos dispensan el agua que vivifica la tierra y hace que produzca los alimentos que nutren al ser humano y a todos los seres vivientes que se alimentan unos de otros. El zorro músico Dansak Atok. En 2005 escribí un relato, se creó un sitio web y pinté un cuadro, todo inspirado en las transformaciones del zorro en Dansak, que nos relata José María Arguedas, y en los grabados sobre piedra de hace miles de años que representan a 4 zorros músicos tocando flautas durante una antigua ceremonia para atraer la lluvia. Figuran las parejas de solteros que llegan bailando alegremente, formando una larga fila serpenteante al subir por la montaña. Los varones van delante, seguido por las chicas que cantan en coro. Es la danza de Laila, baile erótico de iniciación y rito propiciatorio de fertilidad en honor a los dioses de la montaña. Es uno de los muchos bailes y fiestas peruanos estudiados por Arguedas en su libro Formación de una cultura nacional indoamericana. Como en una evocación, apenas se distingue la imagen del flautista y de su esposa tocando la tincha o tamborcillo. Seres que Arguedas conoció personalmente en Chimbote, donde él mismo vivió 20 años, y que al ser ciegos remiten al mito de Huarochirí, por lo que se los incluye en la categoría de personajes mágicos, al poder contemplar e interpretar los designios de los dioses. Luego nos encontramos con la figura principal, el zorro, transformado en Dansak, que acaba de despegarse de la roca del Cañadón, donde se hallaba como petroglifo. Bailarín excepcional, brillante de espejos y cintas y bordados de oro, gira y salta al compás de sus tijeras y de la música del arpa y del violín de su orquesta, que siempre acompaña a cada danzante. Por sobre la cabeza del danzante y debajo de los grabados rupestres se yergue el cóndor, el espíritu del guamani apu que inspira al bailarín para transmitir las costumbres andinas a sus descendientes a través de su baile. Así, los zorros recuperan su condición de personajes vivos bajo el impulso de sus sucesores contemporáneos, los Dansak Kuna. Es en esta obra, inspirada en El zorro de arriba y El zorro de abajo, título que decidió poner Arguedas a su novela póstuma, donde por su temática se encuentra más presente el problema social de la modernidad. Esta vez nos encontramos geográficamente en la región de abajo, en la costa del Océano Pacífico. Estrecho litoral de dunas y desierto, zona calurosa, donde o no llueve o se desatan temporales devastadores. El mar, el emergente puerto industrial pesquero de Anchovetas de Chimbote en el Perú, donde la industria triunfante de la harina de pescado y de la siderúrgica está simbolizada por el humo rosado y los miles de migrantes forasteros provenientes de la sierra de la región de arriba que se instalan en la pobreza de las barriadas construidas por ellos mismos entre los juncos del lodazal y que sin embargo la llaman la esperanza.
migrantes explotados por el capital extranjero, agricultores y pastores andinos que renacen aquí como pescadores, cuyo símbolo es el cocho pelícano hambriento. Los zorros, a los que hace referencia el singular título de la obra, son, como ya mencionáramos anteriormente, personajes mitológicos del mito de Huarochirí del siglo XVI, según el cual el mundo consta de una parte de arriba y otra de abajo. Estas dos partes se unen de vez en cuando gracias a estos dos zorros que conversan relatándose los pormenores de sus planos respectivos. Ese diálogo entre el zorro de arriba y el zorro de abajo es cabalístico, esotérico, pleno de ingenio y poesía. Arguedas los introduce en su novela, le dan título y le permiten explicar cómo la parte de arriba, la sierra peruana, se volcó hacia la costa, la parte de abajo, en el auge tremendo de Chimbote, el gran puerto pesquero del Perú. Tanto la luna, cuyas manchas representan a una zorra dentro de ella según un antiguo mito de la costa, como los demás elementos de la naturaleza mencionados en la obra, todos hacen referencia a lo sagrado maravilloso. Son fragmentos de la cosmovisión andina trasplantados, reinterpretados y resignificados en clave moderna, donde, si el lector tiene la mirada sentimiento, puede encontrar el mito escondido entre las palabras de la obra de Arguedas. Aquí, Arguedas se sugiere también como otro zorro más, vaticinador y fundador, resaltando la contradicción entre el mundo caótico y degradado de Chimbote y la reafirmación de la esperanza, siendo la ciudad de Chimbote el escenario donde los zorros continuarán ese diálogo infinito que se inició hace más de 2000 años en Huarochirí. Se inicia así inesperadamente un nuevo mito en donde los zorros antiguos deben partir para que los nuevos se encuentren con toda su pasión y furia, transformando una vez más el mundo. Solamente algunos personajes serranos, como el Loco Moncada y Don Esteban, pueden ver la figura del enano rojo, representación del zorro mítico. Ellos tienen la posibilidad de poder tener una mirada sentimiento, de percibir lo sagrado, a condición de ser personajes sufridos y pobres, pero con esperanza. En el centro de la tela se desarrolla la escena en la oficina del padre Cardoso, donde en medio de un grupo de personas llega el zorro, encarnado en Diego, cuyo rol esta vez es el de emisario, que trae el charango, la música a Maxwell, quien decide quedarse a vivir en la esperanza en vez de retornar a su país. Es entonces cuando el nuevo ciudadano Diego, el que sabe hablar en cristiano y en indio, con su gorrito echaba luz al despacho y sobre los retratos del Cristo y del Che, se transforma y danza un baile mágico, con destellos de pluma de colibrí y de pavo real, porque ahora es un danzac. Y arriba, sobre la luna, el danzante tomó el color de los trozos de hielo eterno de las cimas altísimas que llevan para ofrendas. Arguedas, sabedor de la importancia estratégica que la danza y la música poseen como articulación de ritos y preservación performática de la cultura, tanto en la época de la colonia como en el presente, utiliza el diálogo de los zorros mitológicos y el diálogo bailado de los danzantes para salvar la ruptura entre el siglo XVI y el XX, mostrando la continuidad histórica. Así, los espacios humano, histórico y cósmico encuentran su sentido pleno en el entrecruzamiento con el tiempo mítico, consolidando la cultura de la comunidad como conocimiento. José María Arguedas es un escritor simbólico religioso, considerado puente o bisagra que integra solidariamente las vertientes primordiales
de los dos grandes ejes del universo peruano, que coexisten en permanente contradicción y antagonismo, hasta que puedan fusionarse en el crisol definitivo del mestizaje. La vertiente blanca occidental, castellana, católica y urbana por un lado, y por otro, la primordial presencia indígena, nativa, quechua, animista y rural campesina. Es un artista comprometido con su realidad. En sus propias palabras, aspirar a una nueva modernidad desde nuestras raíces antiguas con nuestras tradiciones andinas de reciprocidad, comunidad y laboriosidad, que se contraponga al exterminio y postergación de una parte de nuestra población. La intención de todas mis obras relacionadas con las temáticas arguedianas, tanto pictóricas como narrativas o de investigación, divulgación, no pretenden, bajo ningún concepto, ser un trabajo exhaustivo sobre la obra de José María Arguedas, sino una concepción netamente artística, mediante la unión creativa de distintos elementos inspirados tanto en partes de las obras de Arguedas, lo místico del arte rupestre arqueológico, el legado social, la fuerza y destreza de los Danzac, la impresionante geografía de América y finalmente el aspecto mítico de la naturaleza con el mundo mágico del habitante andino. Muchas gracias por su atención. Yo pienso ideas, luego las boceto y las transformo en dibujos, pinturas, instalaciones, grabados. También viajo, me documento, leo y escribo sobre temáticas de mi interés. Pero ninguno de mis trabajos estaría incluido en este nuevo mundo digital sin la paciente dedicación y gran colaboración de mi profesor Guillermo La Rosa. Él es el conocedor para crear y desarrollar todo lo relacionado con estas áreas de la comunicación. Con estas líneas quiero expresar mi gratitud por su labor, su conocimiento, su gran ayuda y apoyo.